Muy buenas tardes, Dios les bendiga, Iglesia del Señor. Hoy vamos a dar continuidad a nuestras bases doctrinales para sostener nuestra fe. Y hoy nos toca la sexta base y vamos a hablar acerca de la predestinación. Y antes de comenzar les invito a hacer una oración. Amado Señor, te damos las gracias por estos momentos. Hoy pedimos, bendito Dios, fortaleza de tu dirección, de tu revelación, porque es tu palabra, bendito Dios, la que nos muestra el camino a seguir diariamente. Gracias por tu intervención. Nosotros estaremos, bendito Dios, dando todo para poder, Señor, cada día hacer las cosas que nos pides. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Y muy bien, nosotros hemos sido escogidos por Dios aún antes de la fundación del mundo. Él ya sabía qué íbamos a hacer aún en el presente y en el futuro que nos espera con Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de esto, escogidos por Dios. Acciones efectuadas por Dios al predestinarnos. Queremos aprender, queremos cada uno de nosotros saber que Dios nos escogió para salvación desde antes de la creación del mundo. Y vamos a citar la palabra, vamos a Romanos 8, 29 y 30, Romanos 8, 29 y 30, y dice así la palabra del Señor: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es profunda la palabra, pero Dios nos las quiere revelar como hijos y como hijas. Lo que dice Romanos es una gran verdad. Yo le invito a que usted siga escudriñando, siga cada vez más profundizando lo que Dios nos quiere decir en sus palabras. Y bueno, pues entremos en estos momentos en la introducción. Dice así: la predestinación es una característica de Dios, que consiste en saber lo que Él se propone, determina u ordena sobre ciertas cosas, circunstancias y el destino del hombre. Dios se ve motivado a informarnos el plan que tiene en forma general, como también en forma personal. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios ya nos puso en su plan perfecto. Ya sabe quiénes somos nosotros, de qué manera nos vamos a comportar. Y creo que el corazón es importante porque Dios lo escudriña en todo momento. Por eso es que creo que el Señor desea que estemos caminando. Nos manda muchas señales para poder conocer qué hay en el corazón. Pero creo que Él desea que nosotros no perezcamos. Dice aquí que Él desea que pues nadie perezca, sino que todos se salven, y te da la salvación en su Hijo Jesucristo. Y ha determinado en forma anticipada las bendiciones para tu vida, para nuestras vidas. La salvación es la principal de las bendiciones dentro de la gracia divina. Tú fuiste creado en el momento de la concepción y en todo el desarrollo dentro del vientre de tu madre. No tienes preexistencia. Esto es creer que estábamos en un depósito de almas y creer que lo único que se nos dio fue un cuerpo. Esta enseñanza es antibíblica. Por lo que Dios estableció fue la predestinación. Dios tiene un conocimiento anticipado, llamado presciencia, por lo cual te escogió para salvación. Bueno, pues creo que aún conociéndolo fuera de tiempo nosotros, Dios nos conoció primero. Vamos a ver varios puntos, vamos a ver varias acciones que efectúa Dios a nuestro favor en la predestinación. Y número 1, te conoció. Romanos 8:29, vuelvo a repetir esta cita, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, Dios te predestinó, sin que hubieras nacido y sin que este mundo existiera, pero ya Dios te conocía dentro de su mente y de su corazón. Romanos 8:29 nuevamente dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios tiene un conocimiento anticipado de todo lo que sucederá.
y sabiendo cómo te comportarías y la vida de pecado que llevarías, aún así decide escogerte para vida eterna. Nuevamente Romanos, lo vuelvo a repetir, Romanos 9:11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dios ya nos conocía, Dios conocía nuestros hechos, nuestro comportamiento, nuestra obediencia. Por eso creo que Dios nos sigue llamando, te sigue llamando, porque nos conoce quiénes somos. No quiere que nadie se pierda, nadie quiere que esté lejos de su salvación, de su paternidad. Bueno, pues sigamos adelante. Punto número 2, te predestinó. Te dio esa respuesta que tal vez tú estabas buscando hace tiempo, cuando no lo conocemos, porque vamos a acordarnos una vez más, Dios ya nos conoce quiénes somos, nos ha predestinado. Vamos a ver la cita de Romanos 8:30, nuevamente repito esta cita, Romanos 8:30, dice así la palabra: y a los que predestinó, ya estaban en un plan establecido para tu salvación. Había sido escogido desde antes que la creación se manifestara, fuiste salvo por la misericordia de Dios. Y con respecto a esta cita, podemos hablar que te salvó por amor. Dice la palabra del Señor en Efesios 1:5, lo vuelvo a repetir, Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Es la voluntad de Dios desde el reino de los cielos, para que se manifestara aquí en la tierra, que fueras salvo por medio de Jesucristo. Nos salvó por amor, te salvó por amor. Pero también en el siguiente inciso, te salvó por su propia voluntad. Nos salvó por su propia voluntad. Efesios 1:11, vuelvo a repetir la cita, Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Te salvó, nos salvó desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿por qué quiso hacerlo así el Señor? Bueno, pues en simples palabras, a Él se le dio la gana. A Él le dio, digamos, la manera de salvarnos, el gozo, porque somos creación de Él. Pero Él sabe por qué. Aún sin que existiera alguna causa justificada, Él lo hizo. Muy bien, vamos al siguiente punto, número 3. Bueno, pues te llamó a ti, te llamó a mí, nos sigue llamando hasta el día de hoy y tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir comunicándonos en una relación genuina con nuestro Dios. Y bueno, pues tu conversión es parte de ese llamado. Vamos a Romanos 8:30, dice esta cita en Romanos 8:30, la palabra del Señor dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó. Llega un tiempo en el cual se vive el llamamiento a la salvación. Es el día cuando lo recibes como Señor y Salvador de tu vida. Siglos de espera para que se experimente en un momento y tiempo que también estaba determinado. Nos llamó para conversión. Vamos al siguiente punto. Fuiste escogido. Nos llamó para que seamos escogidos. Vamos a ver la cita de 1 Corintios 1, 27 y 28. 1 Corintios 1, 27 y 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y bueno, pues te llamó no por méritos propios, sino por lo
por los de Jesucristo. Lo que no servía, lo que no valía, lo despreciado, escoge Dios. En la necedad y lo más grande del pecado te llamó, con llamamiento santo. Gracias a Dios, porque esa es una verdad. ¿Cuántos de nosotros aún recordamos que estando ciegos espiritualmente no lo lográbamos ver? Y esa cegadura no teníamos entonces conocimiento, o tal vez sí lo teníamos, pero no nos podíamos acercar porque no lo queríamos hacer. Pero en su misericordia nos ha llamado. Vamos a la siguiente cita, 2 de Timoteo 1:9. Repito esta cita, 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esta cita aclara muchas cosas. No es porque seamos nosotros buenos, nos haya llamado. No es porque tengamos mucho conocimiento en el mundo, tampoco, sino es por la misericordia y gracia de Dios. A Él le plació hacerlo así. Nos llamó, te llamó. Muy bien, sigamos al siguiente punto, es el número 4, punto número 4. Te justificó, nos justificó. Te declarará limpio, sin mancha, como si nunca hubieras pecado. Esa es una realidad. Dios no se va a acordar de lo que hayamos hecho en el pasado. Dios solamente nos va a seguir recordando que debemos seguir caminando en obediencia, seguir corrigiendo lo que un día nosotros no podemos corregir, y ahora en su gracia, en su misericordia, lo podemos hacer. Dios nos limpia del pecado. Por lo tanto, Jesús derrama su sangre por ti, por mí. Vamos a confirmarlo en Romanos 3, 24 y 25 de la traducción Dios habla hoy. Romanos 3, 24 y 25, Dios habla hoy. Pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. La sangre de Jesucristo es el medio para quitarte los pecados y declararte limpio y justo delante de Él. Entonces, ¿quién es el único que nos puede dar perdón? Se llama Jesús. Porque Él derramó su sangre por nosotros, por su bondad. Y es gratuito, hermanos, pero nos hizo justos. Amén. Vamos a continuar. Jesús te salva de la ira. Romanos 5, 9 al 10, vuelvo a repetir esta cita, Romanos 5, 9 al 10, dice así la palabra: pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Eres salvo de la ira venidera? En un tiempo fuiste enemigo de Dios. En un tiempo fuimos enemigos de Dios. Pero ahora por su misericordia te transformas en amigo de Dios. Esa es una realidad. Nos ha justificado. Dios estaba enojado con nosotros. Pero ahora, por medio de Jesús, por medio de nuestro amado Jesús, nos ha salvado de la ira. Por eso es que por Él seremos salvos de esta ira. Gloria al Señor por eso. Nos ha reconciliado con el Padre. Nos ha dado nuevamente vida. Estábamos muertos, aún sabiendo que nosotros teníamos vida. Pero es una vida que solamente es mortal. Pero estando en Dios es inmortal. Gloria al Señor por eso. Nos ha salvado. Sigamos adelante. Jesús te da vida eterna. Es lo que hablábamos hace un momento. Se vuelve eterna nuestra vida
por conocer a Jesús, por aceptarlo como nuestro Salvador. Nos ha justificado, nos justifica. Vamos a Romanos 10:9. Dice así la palabra en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que eres justificado para vida eterna, para creer que Jesús fue levantado de entre los muertos. Eso es lo que dice la cita de Romanos 10:9. Y lo creemos. Jesús nos da vida eterna. Por su misericordia nos ha dado vida eterna. Bueno, pues pasemos al siguiente punto. Te glorificará. ¿Y qué pasará entonces? ¿O qué está pasando en este caso? Tu cuerpo será modificado. Dice así la palabra en Filipenses 3:21. Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Gloria al Señor. Lo voy a volver a repetir porque está dando una gran revelación la palabra del Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Lo último que tendrá que hacerse y que se espera con ansias es la glorificación del cuerpo terrenal, que es mortal y que se convertirá en celestial, que es inmortal. Un día, claro que sí, el Señor nos llamará a cuentas y tendremos que dar cuentas de lo que hicimos cada uno de nosotros, pero nosotros esperamos ese tiempo hermoso para que el Señor pueda glorificar nuestro cuerpo terrenal, que es mortal, y que se pueda convertir en celestial, que es inmortal, porque lo amamos, porque lo necesitamos diariamente. ¿Qué dice la palabra en Colosenses 3:4? Vuelvo a repetir esta cita, Colosenses 3:4. Dice así la palabra: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que su victoria, la victoria de nuestro amado Jesús, es también nuestra victoria. Amén. Cuando estás en vida nueva, la gloria de Él llega a nuestra existencia, iniciándose en la promesa de vida eterna. Esa es una realidad. Tenemos vida eterna y lo confirmamos con un amén, porque Dios es hermoso, nos ha dado esta oportunidad de ser salvos. Y bueno, pues algún día tu cuerpo será inmortal, en la misma forma que el alma lo es en la conversión para salvación. Te glorificará, nos glorificará. Nuestros cuerpos serán modificados para la honra y gloria de nuestro amado Jesús. Y bueno, pues al ser escogido tú y yo, pues vamos a llegar a experimentar la glorificación final, lo cual es la unidad inmortal entre cuerpo, alma y espíritu. Gloria al Señor por estos temas. Estos temas son importantes, aumentan nuestra fe, preparan nuestra fe a niveles que nosotros mismos debemos de vivirlos, no solamente experimentarlos, tenemos que vivirlos, para que estas bases son importantes, estas bases doctrinales, porque tienen que hacer crecer nuestra fe, sostenerla, desarrollarla. Y creo que es importante que cada uno de nosotros la llevemos en la práctica diaria, en las oportunidades que tengamos, las llevemos cada día, viviéndolas diarias. Yo te invito a que este tema, una vez más, tú le des una leída, la vuelvas a leer y vuelvas a profundizar, porque Dios cada día quiere revelar su palabra a su pueblo, a sus hijos, a sus hijas. Somos escogidos por Dios. Vamos a orar. Amado Señor, gracias, porque bendito Dios, es seguro que no merecíamos tu salvación, no merecíamos tu misericordia, pero a ti te plació por tu gracia, bendito Dios, ahora ser escogidos.
Nos has predestinado, bendito Dios, a ser hijos, bendito Dios, a ser hijas. Y poder, Señor, caminar, bendito Dios, diariamente en tu conocimiento, en tu palabra, agradándote. Y es lo que queremos hacer de todo nuestro corazón. Gracias, bendito Dios. Perdónanos si no lo hemos hecho correctamente, pero por eso es que tu palabra nos habla, nos revela qué debemos hacer, qué debemos de decir. Gracias te damos en estos momentos por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, pues les invito a que sigamos corriendo la carrera como lo dice la palabra del Señor, lo decía Pablo, y sigamos creciendo en todo momento, para la honra y gloria de Dios. Dios nos bendiga muchísimo. Nos estaremos viendo para la siguiente base doctrinal. Yo le invito a que siga estudiando, siga creciendo en la palabra del Señor. Dios les bendiga muchísimo.